Hay 33 ya aquí. Esperemos que sí. Georgie. Allí está Elsa. Diego también. Bueno. Ricardo, Aloati, ¿hay algún tipo de retorno o se escucha bien, clarito? Sí, Julio. Bueno, hay 34, había 36, así está Pato también. Bueno, al que no veo es a Jorge, que no sé por dónde andará. A ver. Ah, sí. Mónica Ferrer, ¿me estás escuchando? Sí, Julio, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver, ¿quién está? Bien, bárbaro. Lo que pasa es que no te veía, Moni. Ah, allí está, bárbaro. Muy bien. Me imagino que Jorge debe tener alguna dificultad. Ya ha alargado la grabación, pero no lo veo. Esperamos un minuto más. Bien, mientras tanto vamos a... Allí está Moni. Sí, señora, muy bien. Perfecto, ahora te veo, Mónica. Tanto tiempo, amiga de la infancia. ¿Cómo andas, ¿Qué hace? Julito? Muy bien, corazón. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, Moni, cerré el micrófono. Todos nos manejamos con micrófono apagado, salvo Jorge y yo. Y lo que vamos a hacer al principio, vamos a hacer una pequeña meditación. Ya, Mónica, vos sos nueva, pero la gente ya está trabajando con esto ya hace tiempo. Si puedes ubicar el celular y usar algún tipo de auricular mejor, para que no te interrumpan. Y si no, nada, mañana lo hacemos, no hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una práctica meditativa, budista por supuesto, de tipo deconstructiva, y lo que vamos a hacer, vamos a entrar al espacio que existe entre pensamiento y pensamiento. Ya muchos de ustedes lo saben hacer a eso, así que vos, Moni, simplemente seguí las instrucciones. Entonces nos ponemos en una posición suficientemente cómoda como para estar quietos unos segundos.
Cerramos los párpados y observamos ese espacio de vacío que se abre frente nuestro al cerrarlos. Ese espacio de vacío es lo que denominamos conciencia o vacío de formaciones mentales. Para observar posiblemente que no hay pensamientos allí. Y si no hay pensamiento, lo que están observando es lo que se denomina vacuidad o ausencia de pensamientos o de formaciones mentales. Ese espacio de silencio que se abre frente nuestro al cerrar los párpados, donde no hay imágenes ni diálogos internos, ese es el espacio que siempre existe entre pensamiento y pensamiento. Ese espacio de vacuidad, ese espacio de silencio que hay entre pensamiento y pensamiento, siempre está disponible para nosotros cada vez que querramos. No hace falta ninguna práctica especial, simplemente cerrar los párpados y observar. Presten atención los nuevos que no están pensando, están observando. Presten atención cómo ese espacio se hace cada vez mayor. Habrá momentos en que hay pensamientos o alguna emoción quizás, y simplemente la observamos. Mónica, vos que sos nueva, observamos eso y lo dejamos pasar. Nada más. Vuelven a aparecer, o nos da la impresión que lo mismo, volvemos a hacer lo mismo. Al mismo tiempo que observamos ese espacio de vacío, donde pueden o no aparecer pensamientos, imágenes, al mismo tiempo que observamos eso, observamos la mecánica respiratoria. Eso significa, Mónica, que no intervenimos en la mecánica respiratoria, solamente observamos. Observamos ese vacío, observamos cómo inhalamos y exhalamos, pero no intervenimos voluntariamente jamás. Simplemente observamos. Y el cuerpo sabe perfectamente cuándo hacerlo. Cuándo inhalar, cuándo exhalar, hasta dónde inhalar y hasta dónde exhalar. Observen cómo los pensamientos han reducido su frecuencia. También la frecuencia respiratoria ha caído. La frecuencia cardíaca también. Y simplemente es un ser testigos de ese vacío. Habrá momentos en que ese vacío esté frente nuestro y nosotros como observándolo.
Y por allí, por momentos, es como que avanzamos hacia ese vacío, nos fundimos con él y luego salimos. Volvemos a hacerlo, pero no voluntariamente, simplemente sucede. Y nos damos cuenta que ya no estamos frente a él, sino que estamos en él y que no hay diferencia entre nosotros y ese vacío que observamos. Eso se llama ausencia de fronteras o no dualidad. Relajen los hombros, no se tensen. Los que tengan la barbilla un poco elevada, bájenla un poquito. Relajen los músculos de la cara. Muy bien. En este momento dejamos todo eso, llevamos la atención solamente hacia la exhalación. Dejamos pasar la vacuidad, la no dualidad. Llevamos la concentración hacia la exhalación. Nada más, hacia la exhalación. Muy bien. Volvemos. Mariela, Javi, los chicos, la Ceci. Bien. Georgie, ahí. Estás al costadito ahora. ¿Se escucha bien, Jorge, entonces? Perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, la pregunta con la cual iniciamos este primer tramo del recorrido de 4, que va a ser sobre budismo, lo que vamos a ver ahora es cuál debería ser la motivación para que en sus vidas ustedes debiesen abandonar a su familia. ¿Qué debería pasar en sus vidas? Para abandonar a sus familias e ir en búsqueda de respuestas que tengan que ver con el sufrimiento, con el morir, con el enfermarse. ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería sentir? Mira, yo lo he estado pensando desde el momento que lo planteaste ayer, creo que fue, antes de ayer. Y digo, tiene que haber estado sufriendo realmente mucho Siddhartha para tomar una decisión de ese tipo. La tiene que haber estado pasando, como vos decís, como el reculo. En sánscrito, perfecto. Y aquí, ahora desgranemos un poco eso de sufrimiento, Jorge, porque es como medio general. ¿Qué en particularidad, qué debería haber más allá del sufrimiento? Vayamos a lo particular. Mira, ¿Cómo se manifiesta el sufrimiento ese? yo me imagino esta situación. Él siendo una persona acomodada, tiene que haber tenido sus buenos apegos, con lo cual se le dificultaría entender aún más la situación, con lo cual me imagino uno entra en un bucle de sufrimiento y entonces te preguntas y estás apegado y le das rosca, hasta que me imagino que llega a una situación tal en la que tuvo que salir a ver cómo solucionar el tema. Tal cual, tal cual. Vos sabés, Jorge, que
le cerramos el micrófono. Acá dice Mario, de Ecuador, dice el síntoma. Apareció el síntoma en términos médicos, apareció el síntoma. ¿Y cómo se manifestó ese síntoma en base a lo que decía Jorge recién? ¿Se manifestó con qué? Ansiedad, angustia. En términos budistas llamamos a esto sufrimiento. Pero como médico, uno le dice a esto angustia, ansiedad, estrés o distrés, quizás algo de depresión también, preocupación, todas esas cosas que tuvo este hombre hace 2500 años, que lo impulsaron a dejar a la familia, por supuesto bien acomodada, con el padre que era una especie de señor feudal, un príncipe o algo así. Elsa dice, debe haber estado en una situación extrema. Claro que sí, extrema de muchísimo malestar. Y entró, como dice Jorge, en un bucle de malestar que perpetúa una y otra vez el síntoma y el sufrimiento junto con la angustia y el estrés. Dice Javi, bueno, se refiere a lo mismo, capaz que había una enfermedad de por medio. Les voy a contar un poco, salvo que algún otro quiera hacer un comentario. Bien. Entonces les voy a contar qué es lo que pasó con este hombre. Resulta ser que estaba dentro de lo que sería el perímetro de palacio, tipo la ciudad prohibida, como en Beijing. Y el padre cuidaba mucho de que él no tomase contacto con realidades que tienen que ver con lo mundano, con la vida cotidiana. Él estaba casado con una mujer bastante mona, por lo que cuentan, y tenía un hijo recién nacido, Rajula. Un día cuenta que tanto insistió él en salir por fuera del perímetro, algo así como El último emperador, me hace acordar bastante eso, a la película, que al fin y al cabo convence a un sirviente para que lo acompañe. Y observa en la calle a un velorio. La gente, a un hombre que había fallecido allí, la gente llorando, entonces se pregunta a este hombre, que es la primera vez que tiene contacto con la muerte de una persona, y le pregunta a quien le acompañaba, y este le dice, bueno, eso es la muerte. Pero inevitablemente, ¿va a ser así? Sí, inevitablemente. Todos vamos a morir en algún momento. Luego encuentran en una esquina, o cerca de una esquina, no me acuerdo bien cómo era el cuento, a un anciano con mucha impotencia funcional para hacer las tareas de la vida diaria, y el joven se da cuenta del deterioro que tenía y el sufrimiento que tenía esta persona porque ya no podía hacer lo que hacía cuando era joven. Y así recorre un poco la ciudad, encuentra la miseria, por allí también gente que estaba, una mujer que estaba dando a luz, observa el sufrimiento luego de salir de su burbuja y se plantea que todo lo que tiene no le alcanza para poder modular el impacto que significa todo ese malestar. No por lo menos con el dinero ni con la posición económica, dado que todos vamos a ser alcanzados por la muerte, por el envejecimiento. Entonces queda cavilando un tiempito, lo vamos a hacer corto al cuento, y decide, habla con la esposa, el hijo, se despide de ellos, habla con el padre y se corta el cabello, se rapa. Dicen que luego que se rapó, lo que le crecieron fueron rulitos. Por eso uno va a ver en las imágenes, por ejemplo,
como esta que está acá, como unos rulitos, ¿eh? Tipo después de la quimio, como hacen los pacientes, que les salen rulitos así, bueno, así. Entonces, este hombre empieza a buscar. No había Wi-Fi, no había Wikipedia, así que entra a buscar con los santones, que era gente que vivía, todavía están en la India. Los santones ustedes lo pueden ver, o vestidos cubiertos de cenizas, fumando marihuana en los bosques, viven desnudos prácticamente, comen nada, y con prácticas ascéticas, significa muy estrictas, muy estrictas. Tan estrictas que él estuvo en ese periodo, lo voy a hacer lo más corto posible, 6 años más o menos. A punto tal de que casi muere de inanición. Hemos comentado en los encuentros anteriores que cuando ustedes vean una estatua de Buda, no como este, que parece que tuviera una obesidad tipo 2 o 3, con hipertensión o hipotiroidismo, seguramente, y con resistencia a la insulina, sino que lo van a ver cadavérico. Y eso corresponde a esa etapa, a una etapa de ascesis, de asceta, donde se entendía, ustedes calculen que estamos hablando de 500 años antes de Cristo. En esa época estaban los presocráticos, ¿no? Como Diógenes el perro y otros en Grecia. Entonces, este hombre, bueno, en esa búsqueda de martirio al cuerpo, con prácticas de no dormir, estar a la intemperie, morirse de frío y prácticamente no comer nada, una chiquita lo encuentra al loco este tirado en una zanja. Entonces estaba boqueando, deshidratado, no había comido nada, porque él se había propuesto, porque tenía, sí, una alta voluntad para salir del malestar. Pero la voluntad lo llevó a la zanja, así que se ve que con la voluntad solamente no le alcanzó. Y la chica lo que hizo, vio al trastornado este que estaba tirado ahí, en la acequia, y le dio una especie de bollito, no sé cómo se llama el postre este, es una especie de arroz, un arroz con leche y azúcar. Y se lo da y se lo pone en los labios, junto con un poco de agua. Y en ese instante, salió de este esfuerzo voluntario que estaba haciendo para llegar a la iluminación, salió de ahí porque se activó lo que se llama, lo hemos visto todos, la vía abajo-arriba. Automáticamente salió de allí cuando tomó contacto los labios con la comida, exigua por supuesto, que era apenas un bocado, y le recordó algo de la infancia que él había vivido, que en otro momento lo vamos a ver, ahora no es importante. Entonces se dio cuenta de que esto tan estricto no le iba a llevar a nada, le iba a llevar a la muerte seguramente. Y tuvo un momento de insight, Kensho se llama en japonés. Y como que le cae la ficha de que la cosa no era tan hacia un lado como estaba viviendo él antes, lleno de lujos, porque eso no lo iba a sacar del sufrimiento. Ni tampoco le iba a sacar del sufrimiento la muerte por inanición. Entonces se quedó cavilando, se puso a comer, por supuesto, y tenía la idea de que algo había pasado, que un entendimiento lo había atravesado, pero no sabía primero cómo se llamaba eso, porque no lo había escuchado antes. Recuerden que ya la meditación era una tecnología que ya estaba en esa época. La meditación, como hoy se conoce, el yoga, por ejemplo, tenía casi 5.000 años, tiene. Por lo tanto, como en la época de Galileo, el telescopio ya estaba. Galileo utilizó la tecnología que ya estaba.
Entonces Buda también utiliza la tecnología que ya estaba, esto de la meditación, pero no con el sentido tan estricto de a voluntad, a rajatabla. Y se dio cuenta de que darse cuenta apareció de golpe sin él buscarlo. Y no sabía qué nombre ponerle a eso. Cuando, luego de que recupera de ese malestar, decide sentarse en una especie de higuera grande, puede ser un calorazo, y debajo de esa higuera, él promete no levantarse hasta no establecer, primero, qué es lo que le había pasado, y segundo, qué enseñanza puede haber de eso. Y esa sensación de bienestar que él tenía, luego de esa experiencia, cómo poder transmitirla. La cosa es ser que pasó unos días ahí, y se fue dando cuenta de ciertas cosas. Una de las cosas de las cuales se dio cuenta es que, y él después lo sistematiza en lo que se llama, y empiecen a tomar nota, lo que se llama las 4 nobles verdades. Son como 4 pilares donde se asienta el budismo. 4 pilares. El primer pilar es que reconoce que las causas del sufrimiento son, y los voy a decir en orden y despacio. El nacimiento, hay sufrimiento de la madre y de la criatura, acá tenemos pediatras que me están viendo. El deterioro, con la vejez. El enfermar, o tener algún accidente, cosas así. Y presten atención a esto. Hasta acá todo fácil. Él se dio cuenta también de que genera sufrimiento el estar cerca de las personas y de las situaciones que a uno le hacen daño. Y por el contrario, a uno lo llena de malestar el estar lejos de las situaciones y de las personas que quiere y que desea. Y la otra causa es que los anhelos del sujeto, los deseos que tenemos vos, yo, Siddhartha, cualquiera de nosotros, no se concreten. Más o menos en eso, él basa el primer pilar. Dentro de ese primer pilar, para los que ya no están viendo de hace tiempo, está, ¿se acuerdan ustedes? El sutra de la atención focalizada, ¿cómo se llamaba? El Satipatthana Sutra. Todos lo vieron. Después con vos, Moni, lo vemos en otro momento de modo individual, ¿sabes? El Satipatthana Sutra, o el Sutra de la Atención. Ese es el primer pilar. El segundo pilar, él dice que las causas del sufrimiento, aparte de estas, son agravadas por algo que ya hemos visto. Mónica, es algo que está en los videos del 1 al 20, como te dije hoy. El segundo pilar está dado, y pido perdón a la ortodoxia, pero es más o menos para que lo llevemos. El segundo pilar está dado por la ignorancia, por el apego, por la aversión y por el ego. Mónica, para que vos sepas, estos 4 elementos, el ego, la ignorancia, el apego y la aversión, son los habitantes que hay dentro de la mente. Y para completar el segundo pilar, está no respetar las 6 puertas, o algo así. Para vos, Mónica,
Las 6 puertas son: la primera, ¿es verdad lo que voy a decir? La segunda, ¿ayuda a alguien? La tercera, ¿es oportuno? La cuarta, ¿mejora el silencio? La quinta, ¿no es una crítica? La sexta, ¿no me traiciono? Es el equivalente a ser asertivo. Y esa sexta puerta tiene un aditamento ético, que es el no daño a otros. Ese sería el segundo pilar. Entonces, cuando él se da cuenta de las causas del sufrimiento, de cómo el sufrimiento se puede incrementar a partir del ego, de la ignorancia, del apego, de la aversión y de las 6 puertas, dice, pero entonces hay un modo de salir de esto. Y el modo de salir de esto, él lo basa en la sabiduría, la compasión, la ecuanimidad y la autocompasión o autocuidado. Ese sería el tercer pilar. Les vuelvo a pedir disculpas a los que tengan una formación más ortodoxa, pero estoy haciéndolo esto lo más laico posible. Bien. Y ahora entramos al cuarto pilar, que es de donde se asienta la cuarta pata de la mesa del budismo. Esta cuarta verdad, o cuarta noble verdad, allí Buda lo que da es un tratamiento para el sufrimiento. Así lo vamos a poner en términos médicos, que es fácil. Un tratamiento, y este tratamiento consiste en 8 recordatorios, que no necesariamente son escalonados, pero son como recordatorios, ayuda a memoria, para uno no perderse en el mundo del sufrimiento. Para los nuevos, que prácticamente no hay nadie, salvo Mónica, el mundo del sufrimiento en sánscrito se llama samsara. ¿Mm? Bien, entonces dijimos que en este cuarto pilar, donde se asienta el budismo, es un pilar, este cuarto pilar es el tratamiento. Y el tratamiento consiste de 8 pasos, que no necesariamente son así como un escaloncito, sino que son recordatorios. Los vamos a poner a modo como escalonado para que se entienda fácil. Pero ya van a ver ustedes en la práctica, y muchos ya lo están haciendo desde hace meses, uno puede acceder desde distintos lugares cuando vos te olvides. Bien. ¿Hasta acá estamos claros todos? ¿Pulgar arriba o pregunta? Si está claro, pulgar arriba. ¿Dónde está Mónica? Que no la veo yo. Moni. Bueno, no la veo, pero debe andar por ahí, me imagino. Bien. No sé por qué no veo Javi, todos. Julio Javi pregunta si podés repetir el tercero. El tercero, sí, el tercer pilar, Javi, ¿verdad? O Javi Pallero, no sé cuál es de ellos. El tercer pilar estaban hablando. Julio, perdón, yo lo que preguntaba si esto de los 8 recordatorios es lo mismo que el camino óctuple. Exactamente, eso, Javi. Viste que cada tanto uno uso metáforas para que lo vean de distintos lados. Es el camino óctuple u óctuple noble sendero, o protocolo de tratamiento para nosotros que somos médicos. Eso. ¿Esa es la pregunta, Javi? Bien. A ver, Julio. ¿podrías repetir? Julio. Hay otro Javier que pregunta eso. Javier, Sí, gracias. no sé, disculpa. Pallero, debe ser. Perdón, Julio, ¿Jorge? era mi nombre, estaba cambiado, pero yo era el que estaba preguntando. Ahí está. Ahí te voy a reconocer, Mati. Está Jorge, jodido. ¿ibas a decir algo?
Y no, señalar que no era tampoco de Javi Pallero, que terminó siendo Mati. Sí, sí, bueno, perfecto. Entonces, Mati, escúchame. El primer pilar, el segundo pilar, el tercer pilar y el cuarto es el tratamiento. El tercer pilar plantea Siddhartha Gautama, todavía no era Buda, o por ahí andaba. Buda significa que le cayó la ficha, ¿no? Es que despertó. Entonces, el tercer pilar consta de que el tratamiento, o lo plantea en términos genéricos, sin dar las especificaciones de las indicaciones que sería el camino óctuple, la cuarta pata. La tercera sería la sabiduría, el tercer pilar que vos habías preguntado, la sabiduría, la compasión, la ecuanimidad y la autocompasión. ¿Quedó claro, Mati? Perfecto. Muy bien. Pasamos entonces al óctuple noble sendero. Es un poco plomo esta parte porque es como dictarla, pero después voy a abrir esto para que preguntemos un poco más. Jorge, vos avísame cómo andamos con el tiempo, si tenemos que cortar, ¿sabes? Bueno, quedan 3 minutos. Bueno, entonces, vamos con el camino óctuple. El primer paso del camino óctuple es al que llegaron vosotros al final del taller de práctica meditativa deconstructiva. El primer paso al cual apunta el camino óctuple corresponde al taller de práctica meditativa deconstructiva. Lo voy a decir en sánscrito, y este sánscrito no cordobés, como suelo usar yo, es Viveka. Viveka es el primer paso. En español significa discernimiento o sabiduría. Si no hay discernimiento no hay sabiduría, no puede empezar el camino óctuple. Cortamos acá, Jorge. Ok. Gracias. ¿Se escucha correcto? ¿Javi? Bien. Entonces, a ver cuánto estamos aquí. Si ya entraron todos, no, falta gente aún. Esperamos que lleguen todos. Había 33, si mal no recuerdo. Allí está Eve. Ah, ¿qué haces? ¿Al final pudiste? Muy bien, Eve Nardi. Eve y Dolores, ambas son psicólogas y profesoras de yoga. ¿Mm? Bien, entonces, seguimos. 32. Bien. Creo que eran 33, me parece. Bueno, entonces, decíamos que el cuarto pilar corresponde a las indicaciones para salir del sufrimiento. ¿Mm? Vieron que los medicamentos, los médicos dan la receta para comprar el medicamento, pero después están las indicaciones. Bueno, la receta para el medicamento corresponde al tercer pilar. Es la ignorancia, perdón, es la sabiduría, la compasión, la ecuanimidad y el autocuidado, la autoprotección del sujeto. Ese serían los fármacos. Pero vamos a ver cómo aplicarlos. Porque imagínense que uno les da, no sé, amoxidal 500, pero ¿cómo lo tomo, doctor? Wow, decía Buda. Ahora vienen las indicaciones. Entonces agarró Siddhartha, un RP, y empezó a escribir. Punto 1. ¿Cómo se toma el amoxidal? Punto 1. Se llama, ¿cómo es? Viveka. Viveka, en sánscrito,
y estoy utilizando el sánscrito puro, porque está una amiga mía de la infancia, Viveka, Moni, significa discernimiento, poder discernir. Y ese fue el resultado de un taller que hemos terminado de un mes, luego de otros de 3 meses atrás, poder discernir adecuadamente. Después, en todo caso, por privado, yo te voy a explicar un poco más de eso. ¿Qué significa discernir? Entonces, cuando Buda da las indicaciones, el primer tópico es discernimiento. Discernimiento lo van a encontrar ustedes también como sabiduría. Y en sánscrito es viveka. Es lo único que voy a decir en sánscrito hoy. Viveka. Discernimiento. Y eso corresponde al resumen del tercer taller, que es prácticas meditativas deconstructivas. Para que a todos les quede claro, y esto es pregunta de examen luego para el que quiera hacerlo, viveka es lo mismo que discernimiento, y es lo mismo que ¿qué? En términos psi, a las que son psicólogas. ¿Cómo se llama esto en términos psi? Pregunta. Cognición eficiente. Muy bien, Loli. Cognición eficiente. Cognición eficiente. ¿Estamos, Eve? Que ya hemos visto también con vos eso. Queda claro entonces, viveka, discernimiento, cognición eficiente son sinónimos y son intercambiables. Bien, cuando yo tengo un discernimiento adecuado, ¿qué significa discernimiento adecuado, Mónica? Significa que yo he sacado de la mesa todas las cosas que no me sirven. Imagínate que yo tengo que operar, por ejemplo. Entonces tengo un celular, tengo una campanita, tengo esta cosa para una peteca, no sé cómo se llama, un vaso con jugo, tengo un cuenco para hacer ting, 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 y tengo el paciente y los instrumentos. ¿Qué hago? No, yo voy a discernir, saco todo lo demás y me quedo con el paciente y el material quirúrgico para la cirugía, y con el anestesista, por supuesto. Y con el anestesista. ¿Estamos? Eso significa discernir, sacar del campo aquello que nos sirva. Si yo puedo discernir, que es el número 1, el número 1, el segundo, si yo puedo discernir adecuadamente, eso va a generar ¿qué cosa en mí? Si yo puedo discernir adecuadamente, un pensamiento correcto. Entonces, del discernimiento surge, lo estoy haciendo muy sencillo, así que, perdona Jorge, que tenés más ortodoxia por allí estudiada, pero, o Ceci, que son los más viejos, pero lo estoy haciendo sencillo, lo más laico posible. Primero entonces, como yo puedo discernir, puedo tener un pensamiento correcto, ¿sí? Entonces, si yo tengo, acuérdense que en el camino octuple se trata de meter la palabrita correcto en todos lados. Entonces, discernimiento correcto. ¿Me va a llevar a qué? A un pensamiento correcto. El pensamiento correcto me va a llevar a qué? A la palabra correcta. Hay muchas más fases intermedias, pero por ahora vamos con esto. La palabra correcta me va a llevar a una conducta como acción correcta. La conducta correcta me va a llevar a un medio de vida correcto. Un medio de vida correcto me va a llevar a que mi esfuerzo sea el correcto y el necesario, tratando de no forzar los eventos, sino aceptándolos como son, por lo menos en ese momento. Ceci Cócolo, ¿querés contarme hasta ahora cuántos son para repasar los puntos que vamos?
Abrís el micrófono y empieza con el 1. Tenemos el primero, viveka, discernimiento. El 2, pensamiento correcto. El 3, palabra correcta. El 4, conducta correcta. El 5, medio de vida correcta. El 6, que mi esfuerzo sea correcto sin esforzar. Perfecto, gracias Ceci. Muchas gracias. Cerra el micrófono, vamos con el séptimo. El séptimo, si yo tengo un esfuerzo correcto, no voy a estar gastando energía al vicio. Por lo tanto, voy a tener una atención correcta. Y esto me lleva al octavo paso, que surge de la atención correcta. Tomo agua si le pongo un poco más de suspenso. De la atención correcta me va a llevar a la concentración correcta. Y adivinen a dónde me lleva la concentración correcta. A ver, a uno que abre el micrófono, no se lo voy a decir yo. La acción correcta. Ya eso pasó. Es como que vuelve a cerrar. Muy bien, Javi. Good for you. Claro, porque eso muy bien, que la atención correcta ya era fundamental para poder comenzar este camino. Un modo de decir cognición eficiente es atención eficiente. ¿Estamos? ¿Qué se logra con una concentración correcta? Que lo dijimos en el ámbito laboral. Menor ausentismo de trabajo. En términos de las prácticas contemplativas cristianas, te lleva, el desarrollo esto por supuesto, te lleva a lo que se llama el éxtasis místico. En términos de filosofía, te lleva al conocimiento del ser. ¿Sí? Y en términos de nuestra práctica, nos lleva a una atención eficiente. Y la atención eficiente, Mónica, significa que vos puedes estar en la vida cotidiana sin estar pensando a la vida. Como por ejemplo en el juego. En el juego vos no piensas en nada, simplemente juegas. Salvo que quieras ganar. Bien. ¿Quedó claro esto de camino de 8 etapas? Pulgar arriba, si le ha quedado claro. ¿Y para qué sirve? Estamos. Inés, Eve, Vivi, Serafín, Juan, Pepe. Bien. ¿Claudia? Perfecto. Y de este otro lado, aquí tenemos a la Marta, tiqui, tiqui, tiqui. A Valeria. Bien. Bueno, espero no haberlos confundido. Empezamos con las preguntas. Si es que hay preguntas. Vamos a leer el chat, si hay alguno por aquí. Bien. Bueno, mira qué bien. Sí. Habrá que saber qué se entiende por correcto. A ver qué interpretamos por correcto. Y algo que no me daña a mí, me daña a otros. Fundamentalmente, eso. No te traiciones vos, pero no le cagues la vida al prójimo. Por eso, cuando yo les hablé de, en el pilar 3 que vos preguntaste, o no, preguntó tu hermano, perdón, en el pilar 3, que está la sabiduría, la ecuanimidad, la compasión, sabiduría, compasión, ecuanimidad y el autocuidado. El autocuidado. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el taller hace 2 meses de compasión y autocompasión? ¿Para qué aprendimos
¿Para qué aprendimos la autocompasión? Pregunta para todos. Para saber cuidarnos cuando estemos mal. Muy bien, doctora Freud. Muy bien. Muy bien, tal cual. Para aprender a cuidarnos, te ganaron de mano, Elcita. Ese estaba ya ahí poniendo el dedo. Ahí. Bien, eso es. Julio, acá Juan Andrés. Juan Andrés. Sí, y dentro de lo correcto también estaría no dañar a los seres sensibles, por ejemplo, animales y plantas del planeta, ¿cierto? Esa es la idea, pero vos pensá, no sé, ¿vos me escuchaste ayer cuando yo hablaba? Ayer no estuve. Bien. Íbamos con mi señora caminando, ayer domingo, a la mañana, por acá, por un caminito rural, y vemos una zarigüeya, que es un marsupial. Una zarigüeya muerta, seguramente un zorro. Le había devorado, o un perro, le había devorado parte del abdomen, el hígado, fundamentalmente. Un típico. Y bueno, y te surge, pobrecito el animal, solamente le dieron 7 u 8 bocados, pero comieron lo más sustancial del animal. Y por supuesto ya estaban las moscas. Lo primero que vos pensás, así, pobre animal, lo que debe haber sufrido. Entonces, en el mundo de la zarigüeya, la noche entre el sábado y el domingo no la pasó bien la zarigüeya. Y zarigüeya llamada comadreja, más llamada comadreja. Y en el mundo de la zarigüeya, los hijitos de la zarigüeya también le pasaron mal, porque la zarigüeya no pudo, a su vez, cazar algo para llevarle comida a los cachorritos. Pero ese caos en el mundo de la zarigüeya significó felicidad y salir del sufrimiento y del hambre al zorro y a los hijos del zorro que comieron de la zarigüeya. ¿Estamos? Entonces el zorro, la zarigüeya, el puma, hacen lo que tienen que hacer. Nosotros, que tenemos otras posibilidades, sí podemos observar, por ejemplo, no sé, un día a la semana, por ejemplo, no comer carne. Entonces ese día, por ejemplo, un animal no va a sufrir por vos. Ese día, solamente ese día. No, mira, hagamos un guiso, hagamos, no un guiso de carne, obvio, comamos un poco de soja, le compremos a la Ceci Coco lo que venden ahí en Grido, auspicia este espacio Grido, La Calera. Venden ahí en Grido, venden ahora no solamente helados, sino que venden también, ¿cómo se llama? Hamburguesas o milanesas de soja, riquísimas. Puedo hacer eso. Entonces, ese día un animal no va a morir. Pero les quiero recordar esto. Y esto tiene que ver con lo que se llama, Mónica, humanidad compartida. Todos los que estamos acá, incluyendo los que no, incluyendo a Hitler, a Mauricio, a Cristina, al Dalai Lama y al Papa Francisco, todos pretendemos sufrir menos cada día. Todos pretendemos ser un poco más felices. Pero todos vamos a generar daño aunque no querramos hacerlo. Y todos vamos a generar daño sabiendo que lo estamos haciendo. También todos vamos a ayudar a otros sin que nadie nos los pida. ¿Está, Juan? No hace falta ser vegetariano. Yo soy vegetariano, yo cuento.
con 6 meses, 7, 8 meses ahora. Ya dejé. No se nota el embarazo todavía. Cada vez un poco menos el embarazo. Pero sí, dejé la carne. Si yo puedo pasarla bien y juntarme con amigos, y no hace falta matar a un animal. Entonces, Juan, la cosa es, si yo tuviera en el fondo de mi casa un ternero, verdura, maíz, qué sé yo, las cosas que haya, ¿lo mataría para hacer un asado? La respuesta es no. Entonces, por eso no como carne. Ahora, Juan Andrés, si yo estuviese en el Polo Norte, de donde no hay vegetales, yo sería el primero en matar bebé foca, te cuento. ¿Estamos? Porque cada uno hace lo que tiene que hacer en el momento adecuado. ¿Queda? Muy bien. Gracias, Julio. De nada, Juan Andrés. Bien. Les recuerdo, como aviso parroquial, que el día jueves, y no hace falta que rindan, por favor, los que estén interesados en tener certificación de los talleres que estamos dando, los que vayan a optar, o por lo menos para enterarse qué significa optar por la certificación estándar, o qué significa optar por un certificado propio, obviamente del dojo y mío como médico, como monitor junior o como monitor senior en mindfulness, el jueves tienen que estar a las 19 horas. No hace falta que rindan ya nada, pero es necesario que sepan cómo va a ser la cosa el que quiera hacerlo. Porque tienen un montón de mensajes por privado, y a todos les he dicho, el jueves nos juntamos con este mismo link. ¿Puede ser, Jorge? ¿Con este mismo link? Sí, con el mismo. Bien. Gracias, George. Bien, ojo que el certificado no los convierte en terapeutas. Terapeutas que tenemos a la licenciada, hay médicos, pero no se va a recibir ni de terapeuta, ni de médico, ni de... Ojo. Esto es únicamente con monitores mindfulness. Sí, escucha, ¿dónde están? Una curiosidad. ¿Y toda esta información cómo llega hasta el día de hoy? ¿Buda lo escribe? ¿Cómo se transmite toda esta información? Después de 300 años más o menos de muerte de Buda, acordate que Buda hablaba una especie de lunfardo. Dialecto. Se llama lengua Pali. Pali. Después de eso, unos 200 años después, más o menos, un poquito antes, ya se empezaron a juntar para, a ver, recopilemos un poco esto. No había YouTube, ¿viste? Así que no había nube. Entonces empezaron a recopilar las enseñanzas. Y empezaron a recopilarlas antes de esta especie de cónclave, con gente que había estado, sobre todo el sobrino, Ananda, que era un guaso que tenía una memoria que era ni siquiera impresionante. Y relataba tal cual lo que él había hecho, lo que él le había dicho. ¿Estamos hasta acá? Así es como llega Javi. Así es como llega. Después vamos a ver otras cosas. Mañana vamos a abrir con los 4 skandhas. Los 5 skandhas, que son agregados. Eso lo hemos nombrado con ustedes, ¿se recuerdan? Hagan el dedito para arriba. Bien. Y cuando empecemos con los skandhas, Jorge Rubio va a tener 10 minutos para hablarnos de los skandhas mañana. Are you ready? Okay. Are you ready? Okay. This is your job. Okay. Tomorrow, 10 minutes, 5 skandhas. Okay. Entonces, Georgie, que posiblemente sea el futuro monitor senior, va a empezar y los va a introducir a lo que son los 5 skandhas o agregados.
Cuando hable Jorge de los 5 skandhas o agregados, se va a referir a elementos que están en el pilar 1 y en el pilar 2 de lo que hemos visto hoy. ¿Saben? Entonces, Georgie, mañana abrís con una meditación de 5 minutos, cortita como hemos hecho hoy, y luego pasas vos durante 10 minutos para hablar de los 5 skandhas. ¿Queda? Sí, señor. Muy bien. Ya tenéis la tarea. ¿Quedamos entonces hasta acá? Bien. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, aprovechen. Pepe. Teníamos el segundo pilar, que era la ignorancia, el apego a la aversión. Y después pasamos a la cuarta. La tercera, ¿cuál era? La tercera, Pepe, la tercera, en términos como si vos fueras al médico, la tercera es, Buda te dice cuál es el medicamento que te va a curar. Pero el cuarto pilar son las indicaciones. Claro, eso está en el cuarto. Viveka, sí. Viveka es el producto del cuarto. Es a donde termina, es el primer escalón del cuarto. Muy bien. Sí, del escalón del camino óctuple es el primer escaloncito. Sí. El medicamento que formula Buda, que es el pilar 3, es la sabiduría, Pepe, sí. La compasión, la ecuanimidad y la autocompasión. Muy bien, Pepe. Sí. Ahí está. Grosso total. Lo había notado, pero se me salteó como pilar 3. Ahí está. Muy bien, pero lo has anotado, si lo tenés claro eso. Sí. Pero está muy bien en preguntar. ¿Alguno más en particular que desea hacer alguna pregunta? Sí, acá el Mati dice, me quedé pensando en la psicología. ¿Un proceso terapéutico busca incidir en el primer paso del camino óctuple o también en otros? Mira, lo que estamos hablando, ¿quién es Mati o Ezequiel? Mati. Mati. Mira, Mati, con vos hemos visto, con todos hemos visto, nivel 1 de conciencia, nivel 2 de conciencia y nivel 3 de conciencia. Acá lo que estamos trabajando es a partir del nivel 1, 2 y 3 de conciencia. Lo que hemos trabajado en el taller de prácticas meditativas deconstructivas es el nivel 3 de conciencia. La medicina y la psicología trabajan con el nivel 1 y el nivel 2. ¿Queda claro? Nivel 1 de conciencia dual y el nivel 2 de conciencia testigo o del observador. Las prácticas religiosas, en este caso, estamos hablando de budismo, estamos hablando de la práctica no dual en el contexto del budismo como práctica religiosa no teologal. No se olviden, y les recuerdo a todos, no viene mal recordarlo, que las religiones se dividen de modo groserísimo, y con perdón de los que sepan más de esto, en dos grandes grupos. Uno, las religiones teologales, donde hay un dios o dioses, y las religiones no teologales, donde no hay un dios. Dentro de las religiones teologales están las monoteístas y las politeístas. Politeístas propia de Grecia, de la India, de Roma, de las tribus, donde había muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios de esto, el dios del otro. Y después están las monoteístas. Dentro de las monoteístas, las más conocidas, hay otras, son las abrámicas. Dentro de las abrámicas, en orden de aparición, y abrámicas se llaman porque toman a Abraham como profeta común. Está el judaísmo, que tiene 5.000 años más. Está luego
el cristianismo, con 2000 años, y el islam, que surge en el año 600 más o menos, creo que era, 1400 años más o menos. Y después están las religiones no teologales. ¿Qué significa? Que el asunto de esas religiones no es si es Dios, no es Dios, si el Big Bang, no es asunto de ellos. El asunto de las religiones no teologales, ¿cuál es? Fundamental. Que el hombre, que la persona, salga del sufrimiento. Ese es el asunto de las religiones no teologales. Que el hombre y todos los seres sintientes salgan del sufrimiento. Lo hay con más ahínco, como es el jainismo, y hay una cosa un poco más tranqui, como el budismo. Ambas, el jainismo surge unos 50 años, 100 años antes de Buda, y surge también en la India. Bueno, ¿algún comentario? ¿Pregunta más? Me quedé pensando en la psicología, un proceso terapéutico busca incidir, ya lo vimos. Bien, perfecto. Bueno, pulgar arriba. ¿Quedó más o menos lo de hoy? Queden claro la ausencia de voluntad, es importantísimo esto, ¿saben? No es tan importante la voluntad en esto, chicos, no es importante. Y bueno, nada, nos vemos mañana a las 19. Muchas gracias, Jorge, por tu invalorable colaboración. Y ¿cómo era? Una cosita más, perdón. El lunes que viene, va a abrir Cecilia con una práctica meditativa deconstructiva durante 5 minutos, el lunes que viene. Un cordial saludo a todos y nos vemos mañana a las 19. Que pasen lindo día.